Quiero aclarar que mi negocio no está relacionado con el narcotráfico. Atentamente, Pablo Escobar. Eso decía, eso firmaba. ¿Y tú, si hubieras vivido en esa época, le habrías creído? Porque mientras esas palabras circulaban, en las calles, la realidad era otra. Se decía que había un hombre capaz de comprarlo todo, y cuando no podía comprarlo, lo eliminaba. A veces yo soy Dios, si digo que un hombre muere, muere el mismo día. Imagínate escuchar eso, y saber que es verdad. Imagínate vivir en una ciudad donde el miedo tiene nombre y apellido, Pablo Escobar. Pero antes de convertirse en leyenda, antes del terror, hubo un inicio, un niño, un entorno y una decisión. Nació en 1949, en una Colombia donde la pobreza no era temporal, era permanente, donde las oportunidades no llegaban y la ley muchas veces no existía. Si tú hubieras crecido ahí, habrías entendido rápido una cosa: nadie iba a salvarte. Y Escobar lo entendió antes que nadie. Pobre no es el que no tiene dinero, sino el que no tiene sueños. Pero su sueño no era salir adelante, era dominar. Desde pequeño, hacía negocios, vendía, intercambiaba, manipulaba. No importaba cómo, solo importaba ganar, y eso lo cambió todo. Porque mientras otros niños jugaban, él aprendía a mentir sin dudar, a convencer, a aprovecharse. Si hubieras sido su amigo en esa época, probablemente hubieras pensado, este chico va a llegar lejos, pero no imaginabas hasta dónde. Porque Escobar no quería una vida normal. No quería trabajar por dinero, quería que el dinero trabajara para él. Y para lograrlo, empezó a cruzar líneas, robos, contrabando, pequeños delitos que parecían inofensivos, pero que eran solo el comienzo. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y él se adaptó mejor que nadie, a la calle, al peligro, al crimen. Cada paso lo llevaba más lejos, más profundo, más cerca de algo que cambiaría el mundo. Porque entonces llegó la oportunidad. Años 70. Una sustancia empezaba a dominar el mercado, una que movía millones, y pronto movería miles de millones. La cocaína. Mientras otros dudaban, Escobar vio el futuro, vio riqueza, vio poder, y tomó una decisión: entrar, pero no como uno más. No, él nunca fue uno más. No hay empresa que se le resista a la perseverancia. Y lo demostró. Comenzó desde abajo, pero aprendió rápido cómo producir, cómo transportar, cómo vender. Y sobre todo, cómo escalar. Porque mientras otros traficaban, él construía un sistema, una red, un imperio en formación. El dinero empezó a llegar. Mucho dinero. Demasiado dinero. Pero con el dinero llegó algo más peligroso: el poder. Y Escobar entendió algo que cambiaría todo. El poder real no está en el dinero, está en las personas. Todos tienen un precio, lo importante es saber cuál es. Y empezó a probarlo. Políticos, policías, jueces, uno por uno. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Aceptarías millones o arriesgarías tu vida? Porque si decías que no, ya conocías la alternativa: plata o plomo. No era una frase, era una sentencia, y siempre se cumplía. Si esta historia ya te está impactando, imagina lo que viene. Dale like ahora mismo, porque eso hace que más gente descubra la verdad detrás de estas historias. Y suscríbete a Crímenes Unidos. Porque aquí no contamos cuentos, contamos la realidad. El miedo empezó a expandirse. Primero en las calles, luego en todo el país. Pero Escobar aún no estaba en la cima. Todavía no. Porque lo que estaba construyendo no era solo un negocio. Era una organización. Una estructura diseñada para dominar. Así nació el Cartel de Medellín. No como una banda, sino como una máquina perfecta. Laboratorios, rutas internacionales, distribución global. Todo funcionando como un reloj. En pocos años, controlaban la mayor parte del mercado. Y el mundo empezaba a girar alrededor de ellos. Pero lo más peligroso no era el dinero, ni el poder. Era la mentalidad de Escobar. Porque él no tenía límites. Y cuando un hombre sin límites tiene poder absoluto, solo hay un resultado posible: caos.
Quiero que te detengas un segundo y me digas en comentarios, ¿tú qué habrías hecho? ¿Aceptarías el dinero o te enfrentarías a él? Te leo. Escobar ya no era solo un criminal, era un símbolo, para algunos, un salvador, para otros, una pesadilla. Pero lo que nadie sabía es que lo peor aún no había comenzado, porque cuando tuvo dinero y cuando tuvo poder, decidió hacer algo que cambiaría la historia, meterse en la política, y en ese momento, todo explotó. Si hubieras vivido en Colombia en los años 80, habrías escuchado dos versiones de la misma historia. Una decía que Pablo Escobar era un criminal, la otra, que era un salvador. Pobre no es el que no tiene dinero, sino el que no tiene sueños. Y él le daba sueños a los que no tenían nada. Construía barrios, canchas de fútbol, casas para los más pobres. Si tú hubieras vivido en uno de esos barrios, quizá lo hubieras visto como un héroe. Alguien que hacía lo que el gobierno nunca hizo, pero mientras regalaba casas, también compraba silencio. Porque cada obra tenía un objetivo: poder. Mucho más poder. Todos tienen un precio, lo importante es saber cuál es. Y Escobar ya no solo compraba personas, compraba el sistema, políticos, congresistas, autoridades, todo el que pudiera acercarlo a su siguiente meta. Porque ahora ya no le bastaba con dominar el crimen, quería dominar el país, y decidió hacer lo impensable: entrar en la política. Imagínate esto, estás viendo las noticias y aparece su cara, trajeado, sonriendo, hablando de ayudar al pueblo. Ese mismo hombre, el que todos temían, ahora quería gobernar. Y lo logró. Llegó al Congreso, no directamente, pero lo suficiente para estar dentro del sistema, dentro del poder. Pero había un problema. Alguien decidió enfrentarlo. Un hombre que no aceptó el dinero. Un hombre que no tuvo precio. Y en el mundo de Escobar, eso era imperdonable. Si tú hubieras sido ese político, ¿habrías aceptado el dinero o habrías dicho que no? Déjamelo en comentarios y dale like ahora, porque lo que viene cambia completamente la historia. Las denuncias empezaron, su pasado salió a la luz, su imagen se rompió, y por primera vez, Pablo Escobar perdió el control. Pero cuando Escobar perdía el control, no negociaba, respondía, con violencia, porque en su mundo solo había una regla: plata o plomo. Y esta vez, Colombia entera eligió plomo. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. El momento en el que Pablo Escobar dejó de jugar dentro del sistema y decidió destruirlo. Imagínate despertar y que lo primero que escuchas sea una explosión, no una cualquiera, una que hace temblar edificios, una que te recuerda que estás en guerra, pero no una guerra normal, una guerra contra un solo hombre, Pablo Escobar. Cuando el Estado decidió enfrentarlo, él respondió como sabía, con terror: asesinar, intimidar, destruir. Ese era su lenguaje, y lo hablaba perfectamente. Políticos asesinados, jueces ejecutados, policías cazados. Si llevabas uniforme, eras un objetivo. Había recompensas por matarlos, dinero por cada vida. Imagínate eso, imagínate salir a trabajar y saber que alguien te está buscando para matarte. Si esto ya te está impactando, dale like ahora mismo, porque esta historia necesita ser contada. Y suscríbete, porque lo que viene es aún peor: explosiones, carros bomba, calles convertidas en campos de guerra. Pero hubo un momento que lo cambió todo: un avión, en pleno vuelo, destruido, más de 100 personas, muertas, inocentes. Ese día, el mundo entendió algo: Escobar no tenía límites. A veces yo soy Dios. Y actuaba como tal, decidiendo quién vivía y quién moría. Pero cada acción tenía consecuencias, porque mientras él atacaba, sus enemigos crecían. Gobierno, carteles rivales, grupos clandestinos, todos querían lo mismo: verlo caer. El poder es frágil, y el de Escobar empezaba a romperse. Imagínate tenerlo todo: dinero, ejército, control, y de repente empezar a perderlo. Aliados que desaparecen,
socios que mueren, enemigos que se multiplican. La inteligencia es adaptarse al cambio. Pero esta vez, ni siquiera él pudo hacerlo. El gobierno creó un objetivo claro: capturarlo, a cualquier costo. El bloque de búsqueda, un grupo diseñado para acabar con él, y no estaban solos. Otros carteles, antiguos aliados, incluso civiles, todos contra uno. ¿Crees que alguien como Escobar podía escapar para siempre? Comenta sí o no. Quiero ver qué piensa la mayoría. Escobar empezó a huir, a esconderse, a desconfiar de todos. El hombre que controlaba todo, ahora no controlaba nada. Se entregó, pero bajo sus condiciones. Una cárcel hecha por él, un lujo disfrazado de prisión. Seguía mandando, seguía siendo rey, hasta que todo se rompió otra vez y tuvo que escapar. Imagínate estar solo, después de haberlo tenido todo, sin ejército, sin poder, sin control, solo tú y el miedo. Así terminó Pablo Escobar, paranoico, huyendo, sabiendo que el final estaba cerca, pero cometió un error, uno solo: querer hablar con su familia. Esa llamada lo delató. El 2 de diciembre de 1993, todo terminó, rodeado, disparos, un tejado y 3 balas. A veces yo soy Dios, pero ese día ya no lo era. Murió, y con él terminó una era, pero no su historia. Miles fueron a su funeral, llorando, defendiéndolo, porque para algunos seguía siendo un héroe. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué fue realmente Pablo Escobar? ¿Un monstruo o un producto de su entorno? Te leo en comentarios. Si llegaste hasta aquí, este no es un video cualquiera, es una historia que merece ser compartida. Así que compártelo, dale like y suscríbete a Crímenes Unidos, porque en el próximo caso vas a descubrir otra historia real que te hará cuestionarlo todo. Y créeme, no estás preparado.